Viernes, 24 de mayo de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 202-8847. Tipo, jurisprudencia. Reserva de ley y subordinación jerárquica. El artículo 26, fracción 9, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, profesionalización y régimen disciplinario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, respeta esos principios. Hechos. Un elemento de policía demandó la nulidad de la resolución en la que el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro determinó suspenderlo por 180 días sin goce de sueldo. El juzgado del Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad federativa reconoció la validez de dicha resolución. En contra de aquella decisión, promovió juicio de amparo directo en el cual planteó la inconstitucionalidad del citado precepto. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo solicitado, motivo por el cual el quejoso interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 26, fracción 9, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, profesionalización y régimen disciplinario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, al prever que corresponde al secretario técnico del Consejo de Honor y Justicia desahogar las etapas procesales y diligencias necesarias para la integración y desahogo de los procedimientos relativos al régimen disciplinario, respeta los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Justificación. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como asidero el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé un sistema de seguridad nacional en el que participan la Federación, las entidades federativas y los municipios. Entre otras cuestiones, establece que los referidos órdenes de gobierno establecerán instancias colegiadas para conocer y resolver toda controversia que se suscite en relación con los procedimientos de la carrera policial y el régimen disciplinario. Además de que las instituciones policiales podrán constituir sus respectivas comisiones del Servicio Profesional de Carrera Policial y de Honor y Justicia. Por su parte, el artículo 22, fracción 2, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, prevé que son facultades y obligaciones del gobernador del Estado, entre otras, el reglamentar las leyes, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, con excepción de las leyes orgánicas de los poderes y de los órganos autónomos. En tanto que el artículo 38 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro señala que el régimen disciplinario estará a cargo del Consejo de Honor y Justicia de cada institución que se regirá por su reglamento y disposiciones aplicables, a partir de lo cual, el artículo 15 del referido reglamento establece cómo debe integrarse el Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Querétaro, entre cuyos integrantes se encuentra el secretario técnico, mientras que su artículo 28, fracción constriñe al citado Consejo a conocer, instaurar y resolver sobre los procedimientos relativos al régimen disciplinario policial en su etapa de enjuiciamiento. En esos términos, la norma reglamentaria que faculta al referido secretario técnico para desahogar las etapas procesales y diligencias necesarias para la integración y desahogo de los procedimientos relativos al régimen disciplinario, no va más allá de las leyes de las que deriva, pues atiende a su naturaleza jurídica como subórgano técnico especializado cuya función, entre otras, consiste en poner en estado de resolución dichos procedimientos, correspondiendo al Consejo de Honor y Justicia la facultad decisoria. Segunda sala. 2 de 2. Registro digital, 202-8852. Tipo, jurisprudencia. Sistemas de ahorro para el retiro. El artículo 37, párrafo octavo, de la ley que los regula, al establecer que las comisiones cobradas por las AFORES por la administración de las cuentas individuales estarán sujetas a un monto máximo, no viola el principio de confianza legítima, legislación vigente a partir del 1 de enero de 2021. Hechos. Una administradora de fondos para el retiro, AFORE, promovió amparo indirecto contra el referido artículo, porque a su juicio el nuevo límite establecido para el cobro de comisiones, el cual se obtiene del promedio aritmético de los cobros en materia de comisiones en los sistemas de contribución definida de los Estados Unidos de América, Colombia y Chile, viola el principio de confianza legítima porque alteró la forma en que se calculaba el tope a las comisiones.
El juzgado de distrito otorgó el amparo al considerar que la medida es arbitraria y no resulta idónea. El presidente de la República y la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro interpusieron recursos de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 37, párrafo octavo, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al establecer que las comisiones cobradas por las AFORES estarán sujetas a un monto máximo, no viola el principio de confianza legítima. Justificación. El hecho de que el citado precepto modifique el esquema regulatorio de las comisiones que pueden cobrar las AFORES no vulnera el principio de confianza legítima. Tratándose de actos legislativos, ese principio no tiene el alcance de tutelar expectativas creadas a favor de las personas y que no estén sustentadas en derechos previamente adquiridos protegidos por el principio de irretroactividad de la ley, al no existir un derecho para la inmutabilidad de las normas. Esto es, no existe un derecho para que las AFORES cobren el mismo monto por concepto de comisión. Por tanto, el cambio en la situación que rige esos cobros es insuficiente para considerar que se viola el principio de confianza legítima. Segunda sala.